Pois é. Bom dia a todos, todas que estão aqui. Um prazer estar com vocês. Agradeço aqui a presença de cada um. Eu acho que está Samuel, que vai fazer a monitoria da sala, tá? Que é da equipe de organização. Tem Simena, que está aí apresentando. Quem mais que está? Damelis. Camilo, que é professor das meninas e que orientou os trabalhos delas também. Hilbert é a pessoa que nós convidamos para fazer a mediação da sala de vocês. Ele é colombiano também, como vocês, e é diretor da Rede Internacional de Etnomatemática, RedNet. E já convido todos que não são sócios para se inscreverem, não é isso, Hilbert? Então, eu passo para Hilbert e buenos dias, Hilbert, e bem-vindo. Obrigada por aceitar participar. Bueno, muy bien. Buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, Soleneva. Muchas gracias por la invitación a este ciclo de estudios en debate y etnomatemática y etnomodelaje. Bueno, sean todos bienvenidos. Es la bienvenida a todos nuestros ponentes en el día de hoy. Vamos entonces a iniciar este quinto encuentro del segundo ciclo de estudios y debates en etnomatemática y etnomodelaje. Entonces vamos a escuchar la presentación, la primera presentación de 4 que tenemos en el día de hoy. Nociones matemáticas utilizadas en la siembra y comercialización de mango en Manatí, Atlántico, Colombia. Una mirada etnomatemática. Quien la presenta son Cindy María Bermúdez Martínez, Grace Paola Vega de Ávila, Hernando Andrés Cera Charris y Camilo Andrés Rodríguez Nieto. Entonces sean ustedes bienvenidos. Desde ya pueden compartir ya no su pantalla para ver sus diapositivas y los escuchamos. Muchísimas gracias por participar de este quinto encuentro. Cindy, Grace, Hernando, Camilo, ya pueden iniciar su presentación de nociones matemáticas utilizadas en la siembra. Hola, profes. Buenos días. La estudiante Cindy, que es la que va a presentar, está tratando de ingresar, pero tiene falla de conectividad. No sé si se puede postergar o debo exponer yo, no sé cómo. O pasa el segundo y... Pues vamos a pasar al segundo, no hay problema, y ahora la escuchamos a Cindy y a todo el equipo. Ella está ahí, ella entró ahorita, pero se salió por conectividad. Entonces, o si no, en última yo expongo, ¿vale? Vale, bueno, pues hagámosle con calma, si ahora ya se conectará. Escuchemos entonces la segunda de las ponencias, etnomatemáticas en la construcción de pozos y albercas y productos alimenticios en la piscicultura de Suba Atlántico, Colombia, de Damelis Ivonne Fonseca Martínez, Jimena María Sanjuanelo Fonseca y el profesor Camilo Andrés Rodríguez Nieto. Entonces, Damelis, Jimena, Camilo ya pueden presentar su ponencia. Ya pueden compartir su pantalla. Damelis, ¿estás allí? Eso, muy bien. Buenos días. Muy buenos días. Cordial saludo. En este momento les vengo a presentar el trabajo titulado Etnomatemáticas en la construcción de pozos y albercas y productos alimenticios en la piscicultura de Sudán Atlántico, Colombia. Quienes presentan, Damelis, Ximena y Camilo.
Esta investigación se enmarca dentro del programa de las etnomatemáticas y está enfocado en indagar multifacéticas relaciones e interconexiones entre ideas matemáticas con otros elementos como el arte, la artesanía, la construcción y la educación. De ahí la importancia de las etnomatemáticas. Hay investigaciones que se han enfocado en las etnomatemáticas, como la ganadería, la soldadura, la gastronomía, la ebanistería, los deportes, la pesca, entre otros. La etnomatemática se ha preocupado por la influencia de la cultura y la interacción entre el profesor de las matemáticas y los estudiantes. Y también en los que se practican en las aulas de clases. Elementos teóricos. En la etnomatemática hay investigaciones como la de Aroca, por ejemplo, que está enfocada en diseñar una propuesta para enseñar la geometría con tejido y también los conocimientos usados en la construcción y el uso del guilile. Pues no obstante, una investigación que se encarga de explorar los conocimientos matemáticos inmersos en la piscicultura y especialmente en los pozos y llevarlos a las aulas aún no se ha investigado. Por eso nosotros estamos haciendo pues este artículo. Esta investigación se fundamenta teóricamente en la etnomatemática, que es la matemática practicada por grupos culturales. Etimológicamente, se divide en etno, matema y ticas, que son raíces que significan los diversos ambientes social, cultural y natural, explicar, entender, enseñar y conocer, y el conjunto de estilos, artes y técnicas. En todo conjunto, las etnomatemáticas son las ticas de matemas en un determinado etno. Por otra parte, tenemos el concepto de piscicultura, que Porto y Meriño sostienen que es el cultivo de peces y que significan lo siguiente: piscis, pez, cultus, cultivo, y ura, resultado de una actividad. Esta investigación se considera importante las actividades de Bischoff, como son contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. ¿Cómo se llevó a cabo este trabajo? Este trabajo se llevó a cabo a través de una metodología cualitativa de tipo etnográfico que se encarga de estudiar la vida de las personas y se realizó en 3 etapas. La primera, se realizó un trabajo de campo que consistió en conocer de forma general la actividad cotidiana del piscicultor voluntario. En la segunda, se hizo una entrevista semiestructurada para recoger los datos. Y en la tercera, se hizo el análisis de los datos para identificar los conceptos matemáticos. Los resultados preliminares de esta investigación es donde vamos a evidenciar algunos aspectos de la piscicultura que pueden contribuir en la enseñanza. Este estudio etnomatemático contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares a partir de las siguientes actividades: dimensión de los pozos, medición de agua en litros, kilogramos de alimento de los peces, construcción de los peces con GeoGebra, de los pozos con GeoGebra, perdón. La medida de los pozos. Aquí el piscicultor nos asegura que el lugar donde están los pozos, el área total es igual a 2 caullas, que equivale a 2 hectáreas, y que donde están situados solo los pozos es un cuarterón que equivale a 1/4 de hectáreas, que el pozo pequeño mide de largo 40 metros, de ancho 20 metros y de alto 1,90, y que el pozo grande mide de largo 40 metros, de ancho 30 metros y de alto 1 metro.
Aquí estamos utilizando la actividad de medir y localizar. El piscicultor también nos comentó que los alevines, cuando sembraban los alevines en los pozos, ellos medían media pulgada y que cabían aproximadamente en el pozo grande 5.000 y en el pozo pequeño 3.000 alevines, y que la cosecha duraba 343 días, que equivale a 8 meses, 4 días. También pues nos dicen que se sacaba cada 5 días 200 kilogramos del pez, y que este pez, al sacarlo, pesaba 1 kilogramo la cachama y media libra de peso a la cosecha la tilapia. Aquí se evidencia la actividad de contar. Se hicieron 2 pozos a mano. Se hicieron 2 pozos. El primero se hizo a mano, que duró 4 semanas, y el otro se hizo en un día porque utilizaron máquina. Que el volumen del pozo grande es de 1.520 metros cúbicos, que equivale a 1.520 litros de agua. Y que el pozo pequeño tiene un volumen de 1.200 metros cúbicos, que equivale a 1.200.000 litros de agua. Aquí se evidencia la actividad de explicar. A continuación mostramos la modelación de los pozos utilizando un programa de GeoGebra, y aquí se evidencia la actividad de diseñar. Como propuesta de lo que se puede llevar al aula, pues propusimos este problema. El señor José construyó un pozo pequeño con las dimensiones siguientes: A, largo, de 40 metros, B, que es el ancho, que equivale a 20 metros, y C, alto, que equivale a 1.90 metros. Con base a la información anterior, responde: 1. Realiza una representación del pozo. 2. Calcula el volumen del pozo. Y 3. ¿Cuál es la capacidad del pozo construido? Expresa tu respuesta en litros. Y esto es una evidencia, esta es una evidencia de lo que un estudiante realizó. Estas son sus respuestas. Pues aquí, que es la realización del pozo, pues hizo esta representación con las medidas y también calculó el volumen y la capacidad del pozo, que en este caso sería 1.520.000 litros. Reflexiones finales y perspectiva de estudio. La práctica cotidiana de la piscicultura es muy importante porque se utilizan ciertos conceptos, por ejemplo, unidades de medida, estimación de magnitudes como longitud, peso, capacidad y superficie, los cuales se encuentran inmersos en los currículos y los libros de textos y se abordan desde el grado segundo, donde se empieza a explicar estos conceptos. Y a medida que van avanzando los grados, va aumentando la complejidad de los temas. Esto también nos sirve para diseñar tareas contextualizadas para implementarlas en el aula de clases de matemáticas. Pues damos las gracias primero a Dios por permitirnos estar aquí en este momento presentándoles nuestro proyecto. Además, darle también las gracias a todo el comité organizador por permitirnos estar aquí y escuchar nuestra propuesta. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para nuestro proyecto, algunas. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, muy bien. Entonces pasamos a la sesión de preguntas. Si
¿Alguien de la sala tiene alguna pregunta para los compañeros? Dice, gustaría ver a ustedes, si todos pueden prender las cámaras, sería muy bueno para, pues, para que nos conozcamos, para que nos podamos ver. Se me olvidó encender la cámara. Entonces, pues entramos a la sesión de preguntas para ustedes, 5 minutos, para que todos hagan alguna pregunta. ¿Quién quiere iniciar? De pronto tenga algún comentario. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta en relación a la actividad. O sea, ustedes allí, digamos que ustedes vienen hablando o vienen trabajando con estos saberes de los piscicultores, y ustedes lo expresan allí en las diapositivas, digamos, ese pensamiento matemático de piscicultor y luego digamos que lo escriben en términos de la matemática escolar. Eso es muy interesante, pues, porque se puede evidenciar, ¿no? Ese conocimiento, digamos, matemático escolar, pero también ese conocimiento matemático, pues, extraescolar, digámoslo así, que tienen estas personas. Y a lo largo, pues, de la presentación, ustedes han venido haciendo ese paralelo, digámoslo así. Pero cuando llegan al diseño de la actividad, siento que como que ese paralelo se perdió. Entonces uno siente que la actividad ya es netamente escolar, o sea, ya es de la matemática escolar exclusivamente. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó, digamos, con ese pensamiento matemático del piscicultor que estaba también ahí, pero que ya en la actividad ha desaparecido un poco? Entonces, bueno, esa era mi pregunta. Por aquí ya hay otras preguntas también. Muchas gracias. O mi comentario, más bien, no sé si pudieran decir algo al respecto de eso. Gracias. Pues a lo que usted nos comenta, pues yo le diría que en este caso tratamos de pues llevar como ese conocimiento del piscicultor, de esa actividad y ponerlo pues en práctica en las aulas de clase, que cuando el niño o el estudiante pues vea, por ejemplo, a un albañil, a un ebanista, pues haciendo sus actividades, comprenda que también allí ellos están usando las matemáticas, aunque no esté explícitamente. Vale, muy bien. Por aquí una pregunta de Roxana. Roxana, buenos días. Allí en Ecuador, en Cuenca, Ecuador. Muy buenos días. Ella nos pregunta, ¿qué tan difícil o fácil ha sido la modelación con GeoGebra? Damelis, ¿escuchan? Sí, escucho. Eh, La modelación con GeoGebra pues no ha sido difícil. Lo que hay que tener en cuenta es que se sigan cada uno de los pasos que requiere pues para construir la figura que estamos haciendo en el momento, pero la verdad no es difícil. No es difícil hacer la modelación en los pozos de GeoGebra. En el programa GeoGebra, perdón. bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya más preguntas. Camilo, ¿querrá hacer algún comentario sobre el trabajo? Profesor Camilo. No te escuchamos, Camilo, no se encendió el micrófono. Enciende el micrófono, Camilo. Muy buenos días a todos. Sí, lo que pasa es que iba camino a la universidad, entonces una disculpa. Buenos días a todos y bueno, felicitar a Damelis y a Ximena porque han presentado una parte del trabajo que están realizando de su tesis de pregrado, una tesis de licenciatura en matemáticas, y principalmente lo que se está logrando acá es hacer conexiones etnomatemáticas. Bueno, que en el 2021
traté de impulsar ese concepto en cuanto a conectar las matemáticas practicadas por grupos culturales y la matemática institucional. Se sabe que hay diversos modelos que apuntan, ¿verdad?, al diseño e implementación de tareas en el aula de clases, por ejemplo, acá el del profesor Hilbert, que está bastante trabajado, y bueno, ahora se ha publicado un artículo en Bolema donde se trabaja un poco más, ¿cierto?, detallado. Pero la idea es que los estudiantes, a medida que vayan trabajando la parte matemática, estén totalmente conectados, como manejo ese término de conexiones, conectados con el contexto sociocultural. Entonces, que no solamente se quede en el rescate de las matemáticas que utilice el piscicultor, como la creación de pozos, la altura, el ancho, el largo, etcétera, sino que también se diseñen tareas con base en esa información. Esto se hace bajo el modelo de conexiones endomatemáticas internas, externas, de significado endomatemático, porque una cosa, sabemos que uno le puede preguntar, bueno, ¿qué significa para ti esto al piscicultor? Y él lo va a responder de acuerdo a su práctica cotidiana, que es lo que decía el profesor Hilbert. ¿Dónde quedó el pensamiento de los piscicultores? Y eso, bueno, de pronto Damelis y Ximena acá presentan un solo ejemplo, pero ellas manifiestan otros ejemplos, por ejemplo, cuando dicen una mano de pescado, ya, una mano de pescado, ¿cuánto? Entonces, son otro tipo de saberes que ellos tienen o que los piscicultores tienen, pero que matemáticamente una mano no son 4, o sea, no son, una mano serían 5, pero para ellos serían 4 pescados. O sea, son otro tipo de conocimientos matemáticos cotidianos que ellos manejan para la creación de estas tareas. Entonces, esta tarea que ellas presentan ahí se aplicó en un taller, un seminario taller que dictamos hace 15 días con 300 personas en una institución, una escuela normal, y todas esas personas enamoradas de la endomatemática y también resolviendo este tipo de problemas, pero cabe destacar que no llegamos a lo de GeoGebra por cuestiones temporales, de tiempo. En ese momento empezó a llover y quedó sin luz. Entonces son cuestiones que pueden pasar en ese momento. Pero lo bonito y lo importante de este trabajo, igual el que va a presentar Cindy, es porque le da otra óptica al estudiante acerca del aprendizaje de las matemáticas. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, profesor Camilo. Bueno, muchas gracias a Damelis, a Ximena, a Camilo por haber hecho esta presentación. Continuamos entonces con la presentación Nociones matemáticas utilizadas en la siembra y comercialización de mango en Manatí, Atlántico, Colombia. Una mirada endomatemática. De Cindy María Bermúdez, Grace Paola, Hernando Andrés Cera y Camilo Andrés Rodríguez. Entonces, Cindy, bienvenida, y todos pues bienvenidos. Pueden ya iniciar, compartir su pantalla. Buenos días, cordial saludo. Buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Cindy Bermúdez. El día de hoy vengo a compartir con ustedes nuestro artículo de investigación,
nociones matemáticas utilizadas en la siembra y comercialización del mango en Manatí Atlántico, Colombia, una mirada etnomatemática. Bueno, en relación con la etnomatemática existen múltiples investigaciones. Esta investigación se enmarca en el programa Etnomatemática, preocupada desde sus inicios por valorar las matemáticas inmersas en las actividades realizadas por grupos culturales diversos, según D'Ambrosio. En relación a la etnomatemática existen múltiples investigaciones, como por ejemplo García y Bernardino 2019, en su investigación Conocimientos geométricos en la elaboración de un artefacto en una comunidad Ñusabi, manifestaron conocimientos geométricos tales como la parábola, el paraboloide, circunferencia, entre otros, en la elaboración del guililé. Esta es una herramienta que ayuda a recoger la cosecha de dicha comunidad. Otra investigación es la de Rodríguez Nieto 2020, explorando las conexiones entre sistemas de medidas usando en prácticas cotidianas en el municipio de Baranoa. Esta investigación enfatiza en las mediciones usadas en la siembra del maíz, la yuca y el guandú, particularizando en la medida de una hectárea, un paso, un metro. Otra investigación también de Rodríguez Nieto es la de conexiones etnomatemáticas entre conceptos geométricos en la elaboración de las tortillas de Chilpancingo y México. Aquí en esta investigación se identificaron conceptos geométricos como el círculo, circunferencia y cilindro, con sus respectivas mediciones de área, perímetro y volumen en la elaboración de tortillas en México. En especial sobre la siembra, cosecha y comercialización del mango, que de hecho es de interés en esta investigación, se reportan trabajos cuyo enfoque va dirigido a la caracterización, conservación, procesamiento de valor, propiedades físicas, químicas y antioxidantes, pero sobre la siembra del mango solo se ha documentado acerca de factores que mejoran la producción de calidad y los aspectos nutricionales. Pero un trabajo de investigación que se fundamente en la práctica cotidiana de la siembra y comercialización del mango aún no se conoce. Por lo tanto, se propone en esta investigación identificar los conceptos matemáticos y actividades universales durante la siembra y comercialización del mango en Manatí, municipio ubicado al sur del departamento del Atlántico, Colombia. Teóricamente, esta investigación se fundamenta en la etnomatemática, definida por D'Ambrosio como la matemática practicada por grupos culturales en diferentes prácticas cotidianas. La etnomatemática se divide en tres ramas, como la etnos, que hace referencia a los ambientes naturales, sociales, culturales e imaginarios de una cultura; matema, para explicar, aprender, conocer, lidiar en y con; y ticas, el conjunto de modos, estilos, artes y técnicas, es decir, que son las ticas de las mates en un determinado etno. Además, este estudio se profundiza en las nociones matemáticas que se identifican en términos de las actividades universales propuestas por Bishop, como lo son la de contar, medir, explicar, jugar, diseñar, localizar. Esta investigación se desarrolló bajo una metodología cualitativa etnográfica a través de tres fases. La primera fase fue la selección de un participante, donde el participante fue un comerciante y sembrador de mangos en el municipio de Manatí Atlántico, quien se caracteriza por tener 33 años de edad y 10 de experiencia en su labor. La segunda fase fue la recolección de datos. En esta fase se realizó una entrevista semiestructurada al comerciante seleccionado, donde primeramente se le solicitó información sobre su vida personal para lograr la familiarización
que es la primera conexión en esta etapa de investigación de carácter etnográfico. Luego, se le hicieron algunas preguntas para direccionar la conversación, como por ejemplo, cómo se siembra el mango, cuál es el proceso de producción, cómo es el proceso de selección de mango. Además, el participante mencionaba aspectos claves sobre la práctica que dieron paso a nuevas preguntas de profundización. Para esta fase se usaron notas de campo y videograbadoras. En la tercera fase y última, que fue la de análisis de datos, los datos recolectados en la entrevista se analizaron para identificar las nociones matemáticas en términos de actividades universales. Bueno, los resultados se muestran las nociones matemáticas en términos de actividades universales identificadas en la siembra y comercialización del mango, como por ejemplo, diseñar y medir. El comerciante se refirió a un diseño para sembrar los mangos que comprenden inicialmente medidas y localizaciones, donde se deben sembrar 100 árboles por hectáreas, a una distancia de 10.000 metros al cuadrado. Los árboles deben estar sembrados 10 metros uno del otro. El comerciante también mencionó aspectos que se deben tener en cuenta para la siembra del árbol de mango, refiriéndose a las medidas de profundidad y diámetro que garantizarán la supervivencia del árbol. El diámetro debe ser de 30 centímetros y la profundidad de 60, como se puede observar en la imagen. En cuanto a contar y localizar, el comerciante se refiere a la unidad de medida de tiempo, de 4 a 6 días de germinación de la semilla. La cantidad de semilla que se necesita por árbol, que en este caso es una. La capacidad de almacenamiento que posee cada canasta. La canasta grande tiene la capacidad de 200 mangos y la canasta pequeña de 126 a 127 mangos. El comerciante también nos explica cómo es la cosecha semanal, expresando un rango de canastas de 1020 a 1080. El comerciante también se refiere a la ubicación de los árboles considerando una distancia de 10 metros con el fin de favorecer al crecimiento de los árboles. Además, en esta investigación se aporta un insumo para los procesos de medición del área, perímetro, en las clases de geometría en educación, tanto primaria como secundaria. En este contexto, el área comprendida entre 4 árboles es de 100 metros cuadrados y el perímetro es de 40 metros, como se observa en la figura. En cuanto a explicar y jugar, el comerciante argumenta sobre el por qué se debe cortar la orilla de cada semilla antes de sembrar. Esto se hace para acelerar la germinación de la planta. Da argumentos sobre la importancia de la distancia entre los árboles. Esto lo hace para que los rayos del sol puedan obtener, para que los rayos del sol le den a los árboles y puedan obtener mejores beneficios ambientales y nutricionales el árbol. La actividad de jugar se relaciona con las decisiones tomadas por el comerciante. Por ejemplo, cuando menciona reglas establecidas por su práctica, direccionadas hacia la cantidad de semillas, distancia entre los árboles, mantenimiento de los árboles, acudiendo a la poda de estos que favorece su crecimiento. También se presenta una síntesis de algunos aspectos fundamentales que constituyen a cada noción matemática, identificada en la práctica cotidiana de la siembra y comercialización del mango. Como por ejemplo, en diseñar, implícitamente se reconoció que el comerciante enfatizó en el diseño o modelo de siembras para una hectárea, donde se deben sembrar los árboles una distancia 10 metros uno del otro, y planifica 100 árboles por hectárea. En cuanto a medir, hace referencia a las 8 hectáreas que mencionaba el comerciante, a la profundidad para sembrar los árboles, que es de 60 centímetros, para garantizar la supervivencia del árbol, y el ancho del hueco, que es de 30 centímetros. En cuanto a contar, hace referencia a 100 árboles por hectárea, a la semilla, que demora de 4 a 6 días para germinar, a las canastas, que tienen la capacidad de 200 mangos, y la pequeña de 126 a 127. La cosecha
que va desde 170 a 180 canastas de mangos diarias. Y la canasta pequeña que tiene un valor de 3.500 pesos colombianos. En cuanto a localizar, hace referencia a los árboles sembrados 10 metros de distancia uno entre otro, como se puede observar en la imagen. En explicar, se evidenció cuando se le preguntó al comerciante sobre la distancia entre los árboles. Este nos decía que están sembrados 10 metros de distancia cada uno. Le preguntábamos que por qué era necesario esto y nos dice que para que pueda recibir los rayos del sol y no pierda fortaleza la tierra. En cuanto a jugar, se reconoció una regla o decisión que debe seguir el comerciante. Por ejemplo, los árboles están sembrados 10 metros de distancia uno del otro. Discusiones y conclusiones. Este trabajo investigativo aportó a la literatura en la identificación de nociones matemáticas en la siembra y comercialización del mango, lo cual, a diferencia de otras investigaciones, como le decía anteriormente, no se ha realizado, ya que estas solamente estaban enfocadas hacia lo económico, hacia la producción, hacia la calidad y aspectos nutricionales, es decir, solamente hacia las características del fruto. Y con esta contribución esperamos que los profesores diseñen tareas contextualizadas para que los estudiantes resuelvan problemas matemáticos relacionados con su contexto sociocultural. Bueno, muy bien, Cindy, muchísimas gracias por tu presentación, a Grace, a Hernando y a Camilo, por esta presentación de nociones matemáticas utilizadas en la siembra y comercialización de mango en Manatí Atlántico, Colombia. Entonces, abrimos unos minutos de preguntas. Pueden tener una pregunta alrededor de lo que nos acaban de presentar. Rosy, pienso que quieres preguntar algo. Samuel, Abdón Pari no ha llegado por aquí. Bueno, mientras que se anima, yo te haré una pregunta. A Roxy ya se animó por allí. ¿Tienes alguna pregunta, Roxana? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, Gracias. sí es interesante una de las prácticas, por ejemplo, en agricultores, pero desde la experiencia que ellos han tenido, por ejemplo, para la selección del comerciante, ¿cuáles fueron los criterios, por ejemplo, para encontrar un participante que nos dé toda la información que ellos buscaban? Cindy. Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta que no escuché muy bien? Sí, te decía que, por ejemplo, ¿cómo seleccionaron al participante o cuáles fueron los requisitos que ustedes necesitaban para tener el mejor informante para la investigación? Bueno, el participante fue un comerciante voluntario que tiene una finca en su municipio, en el municipio de Manatí Atlántico, Colombia. Dicha finca está redireccionada a la siembra y comercialización del mango. Ellos tienen la finca como un negocio, tienen los árboles, dichos mangos, los venden a una empresa en la ciudad de Barranquilla para elaboración de jugos naturales sobre el mango. Entonces, por eso seleccionamos a este participante, ya que tenía la finca y tenía los conocimientos necesarios y requeridos para la elaboración de esta investigación. Bueno, muy bien, Cindy. Yo también te quiero hacer alguna pregunta. ¿Ya han desarrollado algún tipo de diseño de actividad con esta información ustedes? ¿Tienen de pronto algún ejemplo por allí, algunos avances en ese sentido? Cindy. Cindy, ¿nos escuchas?
Disculpe, es que estoy teniendo problemas de conectividad. ¿Qué me decía? Se escucha Vale, entrecortado, no escucho muy bien. vale, no, te preguntaba que si tienes algunos avances en el diseño de actividades a partir de esta información de tu investigación. Pues junto con mis compañeros estamos todavía realizando el diseño de las actividades que vamos a realizar para realizarle a los estudiantes. Todavía estamos en el diseño. Vale, vale, vale. No, bueno, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas para Cindy, entonces continuamos con nuestras presentaciones. Vamos a escuchar ahora entonces la ponencia Percepciones del profesorado ecuatoriano sobre el enfoque de la etnomatemática y la enseñanza de las matemáticas. La van a presentar a Don Pari Condori y Roxana Acahualpa Fernández de la Universidad Nacional de Educación en Ecuador. Entonces, bueno, Roxana, buenos días y qué alegría verte por aquí, volver a vernos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a la distancia. Voy a ver, no sé cómo. No. No sé si ya lo puedan ver. Sí, lo estamos viendo. Ah, perfecto. Listo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y bueno, agradecer también a este ciclo de debates de etnomatemática y etnomodelaje, que es una buena oportunidad también para conocer todas las investigaciones que están haciendo en diferentes partes del mundo. Bueno, justamente trabajamos bastante con relación a las percepciones de la etnomatemática aquí en el Ecuador con Abdón Pari, dado que el profesor trabajaba en una de las universidades de la Amazonía, entonces tenía un grupo de profesores también que estaba por allá haciendo etnomatemática. Roxana, disculpa, ¿puedes colocarlo en pantalla grande, pantalla completa? Sí lo coloqué, pero no sé, a ver. Me sale a mí la pantalla grande, pero no sé. Compártanos pantalla de nuevo otra vez, por favor. A ver. Bueno, acá dice toda la pantalla, ¿será esa? Sí, voy a ver. Pero no me sale deja ver. Es que si le pongo una ventana, sí me sale la opción para poner la de la presentación. Pero de ahí no puedo. No sé. Eso, ahí la estamos viendo, pero ahora ve abajo y dale ahí pantalla completa, abajito ahí en el... Sí le puse ahí en pantalla completa. O sea, yo la veo la pantalla completa, pero no sé si ustedes la ven. No, nosotros vemos ya es pequeñito, pero bueno, sigamos entonces. Sí, a ver, deja ver otra vez. Bueno, un último intento, a ver. ¿Sigue viéndose pequeño? Ahora no lo estamos viendo. Estamos lentos. A ver. Ok. No me deja ver mi presentación, por eso solo en una ventana la puedo ver, no sé por qué. Bueno, avancemos así entonces. Bueno, ok. Bueno, esta es una investigación que parte justo de políticas educativas que aquí en el Ecuador se desarrollan. Y justamente, pues nosotros como profesores de la Universidad Nacional de Educación, pues planteamos una vez que conocimos algunas políticas que, por ejemplo, en la educación intercultural bilingüe, aquí se busca garantizar una educación de calidad y equidad.
Y por ello la etnomatemática ha sido introducida, por ejemplo, dentro del currículo de la educación intercultural bilingüe como una asignatura, incluida las matemáticas. Entonces, para nosotros, pues, es importante que la etnomatemática se utilice destrezas de las actividades universales, tal como lo plantea Bishop, como medir, estimar, contar, localizar y otras, ¿no? Todavía tenemos aquí que muchos profesores ecuatorianos que están dentro del sistema de educación intercultural bilingüe desconocen el enfoque de la etnomatemática para enseñar matemáticas, dado que no se revaloriza los saberes propios de los grupos socioculturales, ¿no? Hablando de indígenas y hablando también de grupos socioculturales que también están inmersos en todo el territorio ecuatoriano. El propósito de nuestro estudio fue develar las percepciones que tienen aún el profesorado ecuatoriano sobre el enfoque de la etnomatemática para enseñar matemáticas en el aula. En nuestra fundamentación teórica partimos desde el enfoque qué significa la etnomatemática a partir de las ideas de Ambrosio. También qué significan las prácticas culturales, porque siempre está relacionado la etnomatemática como la relación de prácticas culturales de grupos indígenas, ¿no? Entonces, pero también tratamos en lo posible de que miremos más allá de las prácticas culturales de grupos indígenas, dado que tenemos también muchos grupos afroecuatorianos también que son otros grupos con otras diversidades de prácticas. Y también trabajamos la parte etimológica desde la etimología de la etnomatemática para poder explicar y comprender esas actividades o prácticas de los grupos socioculturales e indígenas. La metodología del estudio fue un método mixto, en la cual recolectamos datos a partir de un cuestionario en línea, a partir de 14 preguntas cerradas y abiertas sobre las percepciones que tiene un grupo de profesores, ya que son de matemáticas, quienes trabajan en contextos diversos, en contextos de Amazonía, Oriente y Costa y Sierra. Se administraron a 54 profesores entre mujeres y varones de diferentes provincias del Ecuador, quienes participaban de un curso de didáctica de las matemáticas y también tenían algún conocimiento de la etnomatemática. Aquí hemos puesto algunos ítems, bueno, los ítems que se han corrido a partir de la etnomatemática que hemos puesto, por ejemplo, si identificaban contenidos de etnomatemática en el currículo nacional. Aquí tenemos dos currículos, ¿no? Bueno, ahí es un currículo nacional que es para toda la educación, pero hay un currículo con adaptaciones curriculares para la etnomatemática. Bueno, que incluye componentes socioculturales como la etnomatemática, la etnohistoria, la etnociencia. Entonces, queríamos ver si los profesores tenían ese conocimiento. Además, si miraban la etnomatemática como las matemáticas de indígenas o nacionalidades. Algunos también identificaban la etnomatemática como una matemática sin rigor científico, ¿no? Entonces, vimos ahí a partir de la literatura revisada. Los resultados, pues, muestran todavía que Roxana, ¿Perdón? no estamos viendo que cambie estos diapositivas, que quisiéramos ver de pronto estas de los resultados, sería interesante ver, muy interesante poder Ajá, verlas. no sé si lo puedes ver ahí la tabla. No, solo estamos viendo la inicial. Qué raro, eso está, a ver, porque o sea, yo lo estoy pasando normal, pero... Acá se ha quedado como detenido. A ver, deja ver si es que... ¿Ahí lo ve? Todavía no. Deja ver. Rosana, você quer que Samuel apresente para você? Ahí ya Ahí. estamos viendo la tabla 1 de percepciones, sí. Ya, bueno, ese era los resultados que ya sacamos a partir de un cuestionario bajo una escala de Likert, ¿no? Cómo entendían los profesores que participaron del estudio.
sobre la etnomatemática, ¿no? Identificamos 14 ítems, quizá pueda haber muchos más, ¿no? Eran los ítems que trabajamos con relación a la parte de la etnomatemática y su percepción que tienen los docentes, ¿no? Sobre si habían recibido su formación pedagógica y académica de etnomatemática, porque dentro del sistema EIB pues se han hecho algunos talleres desde el sistema, y también algunos sí habían identificado la etnomatemática dentro de los contenidos, ¿no? Del currículo. Y también sobre que esto siempre suele pasar, que identifican la etnomatemática como matemáticas de indígenas y nacionalidades. Aquí se trabaja pueblos indígenas y nacionalidades, ¿no? Tenemos 14 pueblos indígenas y 22 nacionalidades. Si eran, bueno, estaban consideradas como matemáticas ancestrales, si eran matemáticas sin rigor científico. También, yendo un poquito más allá, si la entendían como la antropología matemática, ¿no? Hablando de matemáticas y cultura. También si era una nueva forma de enseñar matemáticas, porque también algunos la comprendían como una nueva metodología para la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Entonces, pues también consideramos eso. Entonces, aquí vemos pues un porcentaje, bueno, entre los que resaltaron más, pues de la tabla 1 que les mostré, pues todavía el 46.2 identifica los contenidos de etnomatemática con el currículo EIB. Sí ya pueden identificar que está dentro del currículo de la educación intercultural bilingüe. Algunos pues ya identifican como una matemática de la antropología matemática y está dentro de la educación matemática, y también como una conjunción de ciencias humanas, sociales y exactas, ¿no? Bueno, las categorías que emergieron para la parte, porque tuvimos dos grupos, ¿no? La parte de esta parte del cuestionario en línea y también la parte de las preguntas abiertas, que responden al enfoque de la etnomatemática como una interrelación de matemáticas y cultura, ¿no? Y en las preguntas abiertas también les pedíamos cómo comprendían la etnomatemática, y ellos señalan como una nueva forma de enseñar matemáticas prácticas del ser humano. Entonces, para más o menos en honor al tiempo, bueno, todavía, bueno, más que nada para señalar, hay cosas todavía que desde el estudio de percepciones que iniciamos, que obviamente no es un estudio tan grande porque iniciamos con 54 profesores que estaban tomando un curso de didáctica, pero sí eran profesores del contexto EIB, que es muy importante porque no podemos hacer este estudio con personas, con profesores del contexto que no es del EIB. ¿Por qué? Porque los profesores de contexto que no es de EIB, pues no manejan, no trabajan en contextos diversos. Trabajan en zonas rurales, sí, pero desconocen todo lo que está relacionado con prácticas socioculturales, ¿no? Quizá la utilizan sí como el medio para enseñar algo, pero no identifican todavía como la etnomatemática. Entonces, este estudio de percepciones sobre el enfoque de la etnomatemática es fundamental porque influyen en su implementación en el aula y con ello el mejoramiento de una de las disciplinas, ¿no? Es algo que también la educación intercultural bilingüe aquí está buscando, ¿no? De que se enseñe de acuerdo a sus prácticas socioculturales y también el método evaluativo sea bajo esas condiciones. Y algo que debemos de recalcar es, a pesar que tenemos ya 14 currículos para las 14 nacionalidades del Ecuador en las lenguas de las 14 nacionalidades, ya sean quichua, shuara, zapara, cofeir, todos esos, todavía falta mucho por hacer por los profesores que están en estos contextos donde enseñan a estos grupos de las 14 nacionalidades. Todavía falta una capacitación del profesorado ecuatoriano sobre el enfoque de la etnomatemática para la enseñanza de las matemáticas que integren la propia cultura y sus temas a partir de la diversidad.
Bueno, eso sería todo y pues las referencias y si tienen algunas preguntas, pues gustosos de responderlas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Roxy. Entonces, escuchemos a los compañeros si algunos tienen alguna pregunta. No, por aquí nos dicen, gracias, Roxana. Nos dice Oleneva. Las compañeras, Damelis, Camilo, Jimena, Samuel. Bueno, ¿alguna pregunta para nuestra compañera? Bueno, Roxana, yo quisiera preguntarte si de pronto ustedes indagaron sobre cuál es la postura que tienen los profesores o la concepción, sí, cuál es la concepción que tienen los profesores sobre las matemáticas. O sea, ellos qué piensan que son las matemáticas, o sea, cuál es su postura frente a esto. ¿De las matemáticas o de las etnomatemáticas? No, de las matemáticas escolares, digámoslo así. O sea, uno está ahí trabajando con profesores, entonces dice, bueno, ¿y usted cómo piensa que son estas matemáticas? O sea, ¿cuál es esa postura que usted tiene frente a las matemáticas? Ok, bueno, hemos trabajado con varios grupos de profesores, ¿no? Entonces siempre hemos tenido cursos de formación en diferentes contextos, dado que la universidad quiere llegar a todos los contextos del Ecuador. Con relación a las matemáticas, bueno, ha sido siempre muy discutida la cuestión de la formación y capacitación docente, que tenemos un problema grave en cuanto al rendimiento evaluativo, ¿no? Entonces, desde las pruebas PISA-D que se tomó en el año 2018, pues hay un gran debate de cómo enseñar las matemáticas, ¿no? Pues en el 2018 integramos Ecuador las pruebas PISA-D y pues caímos, o sea, horriblemente, pues se vio, como se dice, la carencia de los estudiantes en cuanto a conceptos, obviamente, científicos de matemáticas, y los estudiantes pues que no pudieron resolver. Entonces, a partir de eso, pues se abre un debate de qué están enseñando los profesores en las escuelas, cómo están preparados, si podemos integrar nuevas metodologías. Entonces, a partir de eso también nuestra universidad y nosotros pues hemos tratado de buscar, ¿no? De integrar, más allá de hacer una mirada a las etnomatemáticas, que ha sido pues una de las alternativas que más que nada hemos propuesto para los profesores que están en contextos culturales, ¿no? Porque son los profesores que trabajan prácticas culturales diferentes a la ciudad, y también trabajan el uso de la lengua, ¿no? La lengua, que es muy importante dentro de identificar conocimiento matemático u otro, ¿no? Entonces, en la parte urbana, donde hemos integrado, pues los profesores, pues, siempre señalan de que las matemáticas, pues, son matemáticas científicas, los estudiantes no logran porque ya no son, son matemáticas un poco más complejas, necesitan más metodologías, pero yo creo que siempre les hemos dicho de que más que integrar más metodologías, o que piensan que también se debe de integrar más recursos y buscan que el sistema educativo les dé más libros, más herramientas. Siempre les contaba el caso de algunos países donde yo trabajé, por ejemplo, Puerto Rico, donde el financiamiento para la educación matemática era bastante alto, pero no tenía resultados como uno cree, ¿no? Entonces yo les contaba siempre el caso de que a veces invertir mucho en recursos, herramientas, materiales, que pensamos o que piensa el profesor ya sea en este caso de profesor de matemáticas, no quiere decir que siempre traigamos beneficios, ¿no? Porque a veces pensamos que integrar más materiales, darles libros de texto, darles calculadoras, darles recursos, darles cosas que les pueden ayudar a los chicos a interactuar, pero no quiere decir que ellos mejoren sus aprendizajes. O sea, en un 100% me refiero, ¿no?
Entonces les contaba eso porque a veces siempre están relacionando de que el sistema no nos apoya, en matemáticas no tenemos recursos, etcétera, pero más allá, pues la idea fundamental y el debate que se abrió es que necesitamos también que el profesor pueda integrar metodologías, integrar también o transversalizar la interculturalidad, porque somos un país intercultural, pluricultural, donde no estamos alejados de pueblos indígenas. O sea, vivimos, por ejemplo, toda la zona sierra donde estamos, vivimos con los quichuas y tenemos dentro de nuestro lenguaje palabras en quichua. Entonces, es difícil no saber actividades propias o fiestas tradicionales de la zona sierra. Igual los que viven en la zona costa están muy vinculados con los afroecuatorianos, donde tienen sus propias actividades o prácticas socioculturales que se deben de integrar dentro de la actividad del aula. Igual en el oriente, donde pues se vive mucho con los pueblos y nacionales de la zona amazónica. Entonces, creo que eso es muy importante, de que los profesores cambien ese chip de pensar de que el sistema no nos apoya y por eso no vamos a mejorar los aprendizajes en matemáticas o que estas matemáticas son muy difíciles, sino que lo que buscamos también nosotros como universidad es que los profesores también vean a las matemáticas en una vinculación directa con las propias etnomatemáticas de la cultura o de los grupos socioculturales donde están desarrollando sus actividades. Vale, muy bien. También quiero hacerte otra pregunta en relación a esta escala Likert que ustedes aplicaron. Vemos cuál es esa, ustedes cómo valoran al final esa percepción de los profesores, como una percepción positiva o negativa sobre la etnomatemática, o vemos cuál fue la tendencia allí de los profesores. Fíjate que pues el profe Abdón ya había hecho más o menos una percepción con relación a los pueblos indígenas que trabajó él en la Amazonía, y bueno, la percepción que él tuvo en esa fecha, que era en el 2017, entonces él hizo un cuestionario, o sea, un poco más cortito y bueno, atendiendo otras cosas más, sobre cultura, lengua y matemáticas. Entonces, él tuvo una percepción un poco más negativa, pero ya vemos que este grupo de docentes que participan ya de un curso de didáctica de las matemáticas, pues ya tiene otra lógica. Entonces, vimos como que ya los profesores ya no le están tanto vinculando a las etnomatemáticas como matemáticas de indígenas, sino también ya están moviéndose a que es una nueva forma de enseñar matemáticas a partir de la sapiencia que uno pueda tener de los grupos socioculturales, ¿no? Entonces sí vimos que se ha avanzado, ¿no? Entonces ya estamos en el año 2022 y este cuestionario la tomamos del año 2021 y vimos que sí hay un avance en cuanto a las percepciones que ya tienen los profesores. Esto puede deberse, por ejemplo, en el 2017 sale el currículo con las adaptaciones curriculares para los pueblos indígenas. Ya en el 2018, pues todas las escuelas es obligatoriamente tienen que aplicar el currículo en las escuelas con este nuevo enfoque. Entonces ya pasaron años y creo que algunos profesores pues ya han tenido estos cursos de formación. Todavía faltan cosas por hacer, ¿no? Porque a veces todavía vemos que muchos piensan que las etnomatemáticas pues son unas matemáticas sin rigor científico, ¿no? Entonces, creen que todavía esto, pues, y también piensan que, pues, no se puede llegar más allá de las etnomatemáticas porque piensan que solo son para operaciones básicas, ¿no? Piensan que solo se puede hacer acá suma, resta de operaciones básicas. ¿Y qué pasa con las otras matemáticas más, ¿cómo se dice?, más avanzadas? Entonces, todavía eso falta, ¿no? Pero por lo menos ya se ha empezado, como se dice, ya los profesores consideran que sí se puede trabajar en matemáticas en el aula. Dale, muy bien. Qué interesante. Solo una última pregunta. ¿Cómo, digamos, este tipo de preguntas tal vez se las han hecho también a los jóvenes en formación, a los profesores de matemáticas en formación?
Sí, yo tengo los futuros docentes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe y sí hicimos un cuestionario a ellos, ¿no? Ellos tienen otra mirada porque pues ellos reciben ya cursos de etnomatemática en el aula, o sea, en su formación. Entonces cambia ya la lógica de ellos. Claro, no tienen la práctica en el aula, pero sí tienen prácticas que hacen, ¿no? Pero no son profesores que tengan a cargo un aula, quizá como otros profesores, pero sí ya hacen acompañamientos a profesores en el aula. Entonces creo que pues su percepción de ellos cambia, a pesar de que todavía les falta la parte, como se dice, práctica docente dentro de un aula y hacer toda esa planificación completa para enseñar etnomatemáticas, pero ellos se han movido mucho, ¿no? Dentro de los estudiantes que hemos tenido dentro de la universidad, pues muchos trabajos de tesis pues están orientados ahora en este ciclo, por ejemplo, a trabajar prácticas socioculturales en contextos de Sierra, Costa, Oriente para entender las etnomatemáticas, ¿no? Entonces creo que esos trabajos también están mostrando que ellos muestran interés, o sea, no están solamente buscando, digamos, una práctica pedagógica que mejore algo, sino están viendo también dentro de la etnomatemática y algunos creo que están moviéndose a la etnociencia, ¿no? Entonces creo que se está haciendo algo con ellos. Sí nos faltó aplicar a los chicos porque ya estaban saliendo ya de vacaciones, pero bueno, yo considero pues que ya ellos, a diferencia de los profesores que están en el ejercicio de ser docente, pues los futuros docentes, en este caso de mi universidad, ¿no? Porque no puedo hablar de otras universidades que no, que desconozco, por ejemplo, su formación, ¿no? Y si tienen cursos de etnomatemática, solo tengo entendido que la Universidad Central del Ecuador, donde está el profe Juan Cadena, él trabaja la etnomatemática como dentro de un instituto de etnociencias y dentro de una capacitación docente, y creo que ha puesto como cursos alternativos dentro de la formación de la carrera de matemáticas, me parece, informática como la etnomatemática, ¿no? Como un curso opcional. Entonces, creo que sí ha tenido, como se dice, también un grupo que se ha interesado en eso, ¿no? Pero no son estudiantes que van a ser profesores o van a ser docentes en ejercicio de la educación intercultural bilingüe, sino son estudiantes interesados en etnomatemática. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Roxana. Y no sé si los demás compañeros tienen alguna pregunta. Damelis, ya nos estamos quedando por aquí solos, porque solo está Damelis y nosotros, y Jimena. Bueno, muy bien, pues vamos entonces a seguir escuchando las otras ponencias. La siguiente ponencia también de nuestra compañera Roxana Acahualpa Fernández, las prácticas etnomatemáticas en territorio de la nacionalidad Shuar en Ecuador. Entonces, te escuchamos, Roxana, con esta nueva ponencia. Muchas gracias. Bueno, voy a ver si ahora se logra presentar, pero bueno. Se não, Samuel pode apresentar. Sí, Samuel, si es que puede presentar. ¿Tiene la presentación, Samuel? Nós temos a apresentação. Porfa, gracias. Rossana. Aí. Essa aí. Ok, gracias. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente.
Gracias, Gilbert. Bueno, este también es un trabajo de la experiencia que hemos tenido en contexto amazónico, justamente haciendo el acompañamiento a los estudiantes, futuros docentes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. La titulé Prácticas Etnomatemáticas en Territorio de la Nacionalidad Shuar en Ecuador. Bueno, justamente les estaba hablando también de que dentro de Ecuador, bueno, tenemos 3 regiones bien marcadas, ¿no? Como costa, sierra, oriente y la península insular de Galápagos. Y más nosotros como Universidad Nacional de Educación, donde formamos a futuros docentes en diferentes áreas, ¿no? Trabajamos como la educación básica, la educación en ciencias experimentales, la educación en artes y humanidades, la educación intercultural bilingüe, la educación inicial, etcétera. Entonces tenemos 7 carreras en las cuales una de las carreras que ha tenido prácticas pedagógicas en territorios, o sea, fuera de Cuenca o fuera de Azogues, donde está ubicada la universidad, pues ha sido la carrera de educación intercultural bilingüe. No obstante, ya otras carreras también se han movido a hacer estas prácticas porque hemos visto que los estudiantes, o han visto que los estudiantes, pues, generalmente terminan siendo docentes de contextos diversos, ¿no? O sea, no estamos solamente para atender la educación básica en contextos urbanos. Y, pues, la etnomatemática, pues, aquí en el Ecuador, como les mencionaba, pues, se está trabajando desde el currículo, con adaptaciones curriculares, que tiene el profesor de educación intercultural bilingüe, ¿no? También les contaba que el país pues es intercultural y plurinacional, tenemos una población indígena, negra y mestiza, ¿no? Entonces, sí no hemos atendido mucho a la población negra porque, o los afroecuatorianos, porque no estamos en ese contexto, pero sí he visto algunas investigaciones que se ha trabajado a partir más de la cultura, ¿no? Y de las artes que se trabajan para involucrar a estos grupos. Bueno, esperemos que en algún momento podamos hacer una investigación con este grupo de los afroecuatorianos que también tienen sus propias etnomatemáticas. Y uno de los documentos que se ha trabajado dentro de la educación intercultural bilingüe ha sido el modelo de educación intercultural bilingüe, el MOSAIB, que ha sido siempre una guía pedagógica para todas las escuelas interculturales bilingües, ¿no? Es un documento general donde se habla de principios, fundamentación, se habla de cómo el docente debe atender estos contextos socioculturales. Claro, no está dado por disciplinas, porque a veces me preguntan siempre si ese modelo de educación intercultural bilingüe trabaja por disciplinas. No, no es un currículo, sino es como un modelo pedagógico donde se habla de qué debe integrar el profesor de EIB. Y en este modelo, pues lo que se busca es que se dé una calidad de educación a los pueblos indígenas, ¿no? Que estamos hablando de educación intercultural bilingüe de pueblos indígenas, en cuanto, por ejemplo, a su infraestructura, alimentación, vestimenta, pertinencia cultural, que a veces están estos espacios descontextualizados, ¿no? Y también se busca producir materiales didácticos en la propia lengua, ¿no? Que eso es lo que siempre reclaman, por ejemplo, libros de texto en su lengua. Y en el área de matemáticas, ¿qué se ha hecho con relación a la producción de materiales? Bueno, se ha hecho algunas cosas con relación a materiales. Una de las cosas que se ha hecho, pues, se ha trabajado con Luis Montaluisa, también educador aquí en el Ecuador, quien, pues, desde el año 82 viene trabajando con una taptana, ¿no? Que es como una yupana, o un contador, o un ábaco, que lo podríamos entender. Entonces, esa taptana, pues, lo ha desarrollado para que pueda integrarlo dentro de las actividades propias del docente EIB. Entonces, la lógica de la taptana es hacer operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Y pues eso sí se ha integrado toda la taptana de Montaluisa dentro de las aulas EIB. Todas las aulas EIB tienen recursos como la taptana de Montaluisa, en la cual se trabajan las operaciones básicas. No sé si me puedes pasar la siguiente diapositiva, Samuel.
Gracias. Bueno, el propósito de nuestro estudio, bueno, fue una etnografía. ¿Y qué consistió? Fue explorar y describir saberes y conocimientos de la comunidad Shuar sobre la etnomatemática y que se desarrolla en el contexto escolar. Si puedes pasar al siguiente, por favor. Bueno, la fundamentación teórica, pues partimos. ¿Por qué la comunidad Shuar y no otras comunidades? Dado que en el oriente amazónico, aquí en Ecuador, pues están varios grupos, ¿no? Pero una de las nacionalidades que tiene mayor población, pues es los Shuar, ¿no? Que están seguidos de los quichuas. Los quichuas son los indígenas con mayor población en la zona sierra, y en la zona de la Amazonía, pues tenemos a los Shuar. Entonces, bueno, en el 2020 no sé cuántos hayan dicho, bueno, todavía no he visto el reporte, pues esto es del 2010 del censo, que pues esperemos que no haya bajado, porque algunos hemos visto como esa trayectoria de que en cada censo ha habido disminución de los pueblos indígenas. Entonces, hay factores que pues que muchas personas pues ya nos identifican como grupo indígena, o por la alienación cultural piensan que ya no son de la nacionalidad y son mestizos, etcétera, ¿no? Entonces ha habido un descenso. Pero los Shuar pues son una nacionalidad que hemos conocido directamente porque hemos estado durante 2 ciclos compartiendo con ellos, yendo a la Amazonía con los estudiantes, ¿no? Entonces es un pueblo amazónico, bueno, se caracterizaban por ser guerreros y bueno, y reducir la cabeza de sus enemigos, ¿no? Esta práctica pues ya no la hacen, ¿no? La llamaban la sansa. Se ubican en varias partes del Ecuador, no solo en la Amazonía ecuatoriana, en provincias como Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Pastaza, también en otras cercanas a Colombia como Napo, Sucumbío y Orellana, ¿no? Ya en el 2016 se hizo una investigación del proyecto EIVA+, de la UNICEF, donde se empezó a mirar sobre las prácticas, en este caso ver las matemáticas que hacían los Shuar, ¿no? Y se hizo un primer texto de lo que los Shuar consideraban, por ejemplo, como sistema de numeración. Obviamente, al ser un grupo indígena, pues tienen su numeración oral basada en lo común de la comunidad, y también un sistema vigesimal orientado, por ejemplo, al conteo de manos y pies, ¿no? Entonces, pero para atender el sistema de numeración del sistema del Ministerio de Educación, pues tuvieron que adaptarse a un sistema de base 10. Claro está que el sistema no podía atender su sistema vigesimal, que podían haber luchado para que se atendiera esto, pero imagínense, pues, el siglo XX todavía, donde se empieza a hacer investigaciones con grupos indígenas o la cuestión del evangelismo en toda la Amazonía, ¿no? Entonces, era más que nada tratar de que algunas prácticas sean el común denominador de lo que se practica en un sistema generalizado. Las prácticas en el contexto de la nacionalidad Shuar sobre etnomatemática, pues más que nada están orientadas a profundizar las formas matemáticas de su cultura, ¿no? Ya iremos viendo qué se ha explorado en este estudio. Por favor, si pasa, Samuel. La metodología, pues, fue una metodología etnográfica. Vivimos con la comunidad en 2 semestres académicos. Estuvimos con ellos casi 5 semanas en cada semestre, compartiendo con la nacionalidad Shuar, no solamente dentro del contexto, sino también en las aulas, ¿no? Estuvimos en un colegio del milenio de la nacionalidad Shuar que atiende entre 900 a 1500 estudiantes. Entonces es un colegio bastante grande que justamente se hizo en el año de la revolución, en el periodo de la Revolución Ciudadana de Correa. Se hizo un colegio del milenio. Es un colegio bastante grande,
les decía que atiende más o menos en horario matutino y vespertino entre 900 a 1500 estudiantes. Los profesores son profesores de la nacionalidad shuar. Claro está, los profesores de bachillerato son profesores mestizos que no hablan la lengua, no tienen ninguna relación con la cultura, porque son profesores, como se dice, especializados para dar biología, química, matemáticas, etcétera, ¿no? Pero los profesores, todo de la escuela elemental e intermedia, pues son profesores que hablan la lengua y son nativos de allí, ¿no? Son de la nacionalidad shuar. Identificamos participantes que fueron 2 maestros que sí hacían etnomatemáticas en el aula, porque les podemos decir que los profesores tienen que hacer etnomatemáticas en el aula porque es una obligación del currículo, pero es difícil, por ejemplo, que los profesores hagan etnomatemáticas si es que no hay un proceso evaluativo. Y bueno, también identificamos a la rectora, en este caso la profesora que por años estaba en esta institución educativa, y 2 personas de la comunidad, quienes estuvieron dispuestos a colaborar con nosotros, contándonos sus experiencias de algunas actividades propias de su cultura. Los instrumentos fueron una observación participantes, la revisión de algunos documentos que estaban en biblioteca del colegio y algunas entrevistas informales. Samuel, no sé si me puedes pasar el otro. Sí, aquí solo un claro ejemplo, por ejemplo, del sistema de numeración. Les contaba que ya el proyecto EIVA+, proyecto de la UNICEF, que fue desarrollado en el 2006, no, en el 99, perdón, en el año 99, este proyecto pues desarrolló qué matemáticas se desarrollaban en estos contextos amazónicos, ¿no? ¿Y por qué la nacionalidad shuar? Porque es una de las nacionalidades con mayor habitantes. Tenemos otras nacionalidades como están los achuar, los Cofayer, pero estas nacionalidades son más pequeñas. Entonces, creo que también ese proyecto se fue orientado para entender a las personas de esta comunidad. Bueno, la numeración que ellos manejaban hasta ese entonces era una numeración vigesimal porque su parte oral era siempre con los dedos de las manos y de los pies. Pero el sistema pues, de numeración que se trabaja en el Ecuador es un sistema decimal, ¿no? Y este sistema decimal lo que pues busca es la numeración del 1 al 10 y las operaciones. Entonces, en este mismo reporte de la UNICEF pues, se aclara de que los shuar tuvieron que adaptarse al sistema, que generalmente es una cuestión también si hablamos de las etnomatemáticas de muchos grupos, pues se tuvieron que adaptar al sistema o al medio o a las exigencias, ¿no? Y creo que esto le pasó a los shuar, que tuvieron que adaptar su sistema de numeración a un sistema de base 10. Entonces, el sistema del 1 al 5 ya era algo propio de ellos, porque contaban 5 dedos de una mano, 5 dedos de la otra, y de los pies, etcétera. Pero, como el sistema no está basado en un sistema vigesimal, tuvieron que llegar a un número 10. Entonces, los números que van del 6 al 10, pues vemos ahí que más que nada están orientados a cómo se escribe el número, ¿no? Por ejemplo, el 6, los shuar, para identificar al 6, al número 6, que sería el 5 y el 1, pues tuvieron que poner como qué significaba un 6, en qué objetos de la naturaleza o de mi medio yo puedo encontrar un 6, una forma de 6. Entonces dijeron, bueno, el rabo de mono. El 7, un gancho o flecha. El 8, una hormiga. El 9, el dedo para pintarse. Y el 10, un pie, ¿no? El pie porque ya decían, bueno, son 2, una mano o un pie, pues, para representar. Entonces, eso es más que nada con relación a los números que ellos ya habían adaptado al sistema. No sé si me puedes pasar, Samuel. Los resultados de nuestro trabajo etnográfico, primero, bueno, con relación a la revisión de documentos, encontramos un libro de matemáticas del año 96 que estaba escrito en shuar,
¿no? Y bueno, lo titularon Aprendamos los números con alegría, ¿no? Y bueno, revisamos este texto, que era el único texto que había quedado, ¿no? Preguntamos si había otros textos, nos dijeron que pues los que hicieron investigación en esos años, desde el año 85 y empezaron a hacer investigaciones con la cuestión del evangelismo dentro de la Amazonía o el Oriente Ecuatoriano, pues también miraron estas cuestiones de los contenidos, ¿no? Entonces publicaron un libro de matemáticas, claro, con enfoque Shuar y algunas cosas. Fue curioso hacer una revisión de este documento porque sí hay mucha terminología matemática, pero muy confusa, lo que pasa siempre, ¿no? Cuando queremos meter las matemáticas, estas matemáticas occidentales, dentro de un contexto muy cultural, y pretendemos de que pretendemos que esta cultura, que en este caso los Shuar, entiendan, ¿no? Entonces habían, por ejemplo, conceptos como cubos, prismas, que cuando hicimos las entrevistas informales, pues los cubos, la gente de Shuar no entiende, ¿no? Nosotros quizás desde la parte de un matemático occidentalista, pues entendemos que es un cubo, ¿no? Y un cubo para muchas culturas puede ser el balde de agua, un cubo de agua, ¿no? No tiene nada que ver con las formas de las caras o la definición matemática con rigor, como llamamos, pero ese es el cubo. Entonces, los Shuar tampoco entendían qué significaba un cubo, ¿no? Para algunos decían que era un cubo de agua, o sea, un cubo como un balde de agua que traían, pero nada relacionado a la definición de la matemática occidentalista de qué significa un cubo. Pero en el libro estaba cubo descrito como, obviamente, en su definición de matemática occidentalista, ¿no? Y así terminología que pues estaba fuera del contexto Shuar, ¿no? Bueno, ahí también vemos algunas cosas que observamos desde las prácticas culturales, como el tejido, ¿no? Todavía las personas ahí hacen tejidos. Quizá no nos fuimos directamente a una actividad muy propia para afianzar, pero sí vimos cuál es el objetivo de la actividad, ¿no? El tejido de las chaquinas, que son con plantas, pues la utilizan para recolección de frutas, ¿no? Es como un bolso o cesto que las mujeres o hombres van cargando para recoger frutas. Ok, no sé si Samuel me pasa el otro. Y algunas actividades cotidianas, pues, que también vimos, bueno, había la cacería de aves y animales salvajes que todavía se practican en algunos contextos, a pesar de las leyes de protección a la fauna, ¿no? Pero bueno, como estamos en contextos muy diversos, es más complejo. También las artesanías, que mucha gente de estos contextos pues viven de la parte del turismo, entonces van haciendo artesanías en base a sus propios recursos, ¿no? Utilizan bastante, por ejemplo, plumas de aves, a pesar de que está un poquito ya reglamentado, ¿no? De que no deben de usar plumas de aves, porque esto es la cacería informal de aves o pájaros de la zona, ¿no? Y bueno, la pesca, que también vimos ya la pesca no tanto artesanal, sino una pesca más orientada como una actividad propia de ellos, que utilizaban como los criaderos de tilapia, ¿no? Entonces ya la pesca artesanal es bastante poquísima, no la hacen ya como antes. Entonces, todo esto pues a través también de sus medidas no convencionales que nos supieron explicar, ¿no? Bueno, también vimos algunas figuras, por ejemplo, estas vasijas que hacen, que son como pozuelos para ellos, entonces también la hacen de arcilla, ¿no? Bueno, nos supieron explicar que pues van haciendo esto porque encuentran arcilla en sus terrenos, ¿no? No sé si me puedas pasarle el otro, Samuel. Bueno, entonces, para hacer, ya creo que me he excedido, entonces para hacer en honor al tiempo, las conclusiones, bueno, las prácticas que hemos encontrado dentro de la nacionalidad Shuar
hay bastantes prácticas que son, como se dice, oriundas de este grupo y algunas prácticas que ya están basadas en cuanto a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, las actividades de agricultura, los shuar no son agricultores natos, o sea, que quizás alguien pueda decir, ¿qué pasó con la agricultura? Pues no, ellos no son. Ellos ahorita hacen actividades de agricultura solamente para sustento hoy en día, para sustento alimenticio, como por ejemplo siembran a gran escala plátano, yuca, y papachina, ¿no? Entonces, pero ya no es una siembra como la tenían anteriormente. Anteriormente ellos tenían una siembra más solamente como una siembra para ellos, que la llamaban la hashuar. El hashuar es una práctica ancestral que ellos sí hacían, y especialmente era hecho por las mujeres, porque las mujeres eran las que sembraban cerca a la casa todos los alimentos que la familia necesitaba, plátano, yuca, frijol, maní, etcétera, plantas medicinales también. Pero ya hoy en día la siembra pues se ha hecho más que nada como, o la agricultura se utiliza solo para el ingreso de recursos económicos. Lo otro que todavía, que hacen muy frecuentemente los shuar es las artesanías, más que nada porque tienen visitas de turistas que van a Morona, Santiago, porque la Amazonía no es como otros países, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, llegar a la Amazonía o al oriente, yo creo que también el Brasil, por su extensión debe ser un poco más compleja, pero aquí llegar al oriente amazónico es más sencillo porque es un país bastante pequeño, entonces uno en 6 horas puede estar ya en la Amazonía. Entonces no es tan complejo como en otros países. Entonces sí tienen visitas de turistas y las carreteras pues también pues ayudan bastante, ¿no? Porque a diferencia de Perú, que es lo que conozco de la Amazonía, pues las carreteras no son tan, como se dice, tan buenas para llegar a la Amazonía como se llega aquí, ¿no? Entonces, claro, hemos ido a la Amazonía un poco más cercana, ¿no? No hemos ido a Amazonía más profunda. Y bueno, ahí podemos decir como conclusiones que pues a pesar de las políticas educativas sobre interculturalidad y plurinacionalidad, el enfoque de la etnomatemática en los shuar aún se encuentra débil. Sí, es cierto, porque los profesores que entrevistamos con relación al enfoque de la etnomatemática, ¿qué hacían de etnomatemática en el aula? Pues era meramente hacer uso de los recursos del medio, ¿no? Cuando querían explicar algún contenido matemático, pues pedían que traigan objetos del medio, ¿no? La única actividad que nos sorprendió fue quizá de la enseñanza de las fracciones a partir del bambú, ¿no? Que fue algo bastante innovador por el profesor, ¿no? Lo demás era simplemente traer semillas, traer piedritas, traer hojas, etcétera, y hay como una ligereza de la etnomatemática dentro de la práctica del docente. Lo otro, pues, las prácticas pedagógicas en estos contextos permitió observar que muchas veces la etnomatemática enseñada en el aula solo es vista como una metodología. Y es cierto, ¿no? Los profesores que no atendían la etnomatemática, pero sí estaban en este contexto diverso, señalaban que, pues, utilizan la etnomatemática cuando quieren explicar algo de matemáticas, ¿no? Y entonces la utilizaban como metodología para atender algún contenido matemático. Y lo otro que sí vimos que cuando dimos un taller justamente de etnomatemática, porque estábamos, como les comentaba, estábamos ahí bastante tiempo en la escuela también, en el colegio, con los estudiantes, pues dimos taller sobre etnomatemática, pues nos sorprendimos que necesitan los profesores una capacitación. Más allá de decirles qué es etnomatemática, hay que darles un taller de prácticas, porque pueden entender que la etnomatemática, pues entendida como un programa de investigación, un acercamiento a las prácticas socioculturales o una nueva manera de enseñar matemáticas, quizá para algunos, pero
es bastante carente todavía en los profesores, ¿no? Y si estos profesores son los que dan las etnomatemáticas a los chicos, no sé cómo las darán, ¿no? Solo vi 2 profesores porque eran los únicos que tenían conocimiento de etnomatemática y también pues daban en la clase. Los demás profesores no daban clases de etnomatemática a pesar que el currículo lo señalaba, y la excusa de ellos era que no podían dar las etnomatemáticas porque la evaluación las evaluaba por asignaturas. Entonces no sabían cómo integrar las etnomatemáticas, así que preferían dar por asignaturas, ¿no? Y bueno, y lo que sí nos gustó muchísimo para hacer integración de lo que pasa en el contexto, en la comunidad y las aulas, es que se debe de integrar a los sabios, ancianos o taitas, como lo llame, en los contextos diversos, las etnomatemáticas, ¿no? Porque recogimos información de personas que tienen más de 85 años, hablan la lengua, no entienden mucho el español, pero tuvimos la traducción de otra persona y tienen unas prácticas bastante ancestrales que no se utilizan en el aula y son tan importantes para concepciones no solamente etnomatemáticas, sino también para una comprensión más propia de la cultura y de sus propios saberes. Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roxana, por esta interesante charla. No sé, los colegas que están por aquí, Jimena, Meli, Samuel, ¿tienen alguna pregunta para nuestra compañera? Bueno, yo tengo algunas preguntas, pero voy a dejarlas para ahora, para la segunda sesión, para la segunda parte, para que sigamos discutiendo de esto, porque está súper, súper interesante, pues todas estas ponencias, todo lo que ustedes han presentado. Entonces, ahora a las 9 de la mañana de Colombia, 11 en Brasil, pues iniciaremos, digamos, como una especie de plenaria allí entre todos, donde todos pues vamos a discutir un poco sobre, yo voy a hacer un pequeño resumen, digámoslo así, de todo lo que hemos escuchado, para luego ya entrar pues en una serie de discusiones, de charlas con todo el público. Entonces, recuerden que ahora a las 9, las 9 de Colombia o de Ecuador, pues nos conectamos por el otro enlace de StreamYard para el otro evento. Samuel, ¿nos quieres decir algo? Está a las 11, habría una plenaria y cerramiento, exactamente. O sea, el cierre, la plenaria y el cierre, que será a las 11 en Brasil, 9 de la mañana en Colombia. Sí, sí, às 11. Bueno, entonces vamos a tomar un pequeño descanso, vamos por un tinto, un pequeño café, y ya nos Sim, vemos entonces a las 11. Muchas ok, gracias. até às 11. Muchas gracias, Rosana. Bueno, muchas Listo, gracias. muchas gracias. Nos vemos en un momento. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Mena, Damelis. Buenas.